eh, y ahora les habilité también ya la tarea 4. O sea, todas ya pueden entregar a partir de mañana, pero tienen fechas diferentes de entrega y fecha límite. Ya les dije yo que íbamos a ir a este ritmo de que me vayan avisando quienes no entregaron todavía ninguna para que yo les vaya habilitando. Vuelvo a habilitar 24 horas, no enseguida, pero sí les habilito apenas me conecto, porque fíjense que a veces me escriben, por ejemplo, supónganse, les doy un ejemplo, estoy acá con la computadora conectada, ¿verdad? Desde las 6 de la tarde y toda la mañana estuve trabajando en las guías de trabajo de las cátedras y de las otras actividades que tengo. Y bueno, salgo para almorzar, tipo descanso 1 o 2 horas y en ese lapso me dicen, profe, ¿me puedo habilitar? Entonces no voy a poder hacer porque ya me desconecté, ¿verdad? Pero apenas me conecto o agarro la computadora y sí, voy a volver a habilitar, o sea, no se vayan a preocupar. Yo les dije que de mi parte no iba a haber problema, íbamos a ir así tipo hasta finales de octubre más o menos, porque hay gente que no se matriculó, hay gente que está entrando recién, entonces justamente quiero que se adapten a la plataforma, a la virtualidad y yo les voy a ir habilitando apenas yo me conecto también, ¿verdad? A veces me escriben sábado de tarde, domingo, yo no me conecto esos días, rara vez me Domingo de conecto. madrugada, Domingo de esa tarde me soy yo. escribieron, no sé, domingo, viernes de noche me escribieron un día y yo a partir de la noche, de después de las 8 viernes, yo ya no me conecto por una cuestión de salud mental, sinceramente les digo ahora, porque de lunes a viernes prácticamente estoy el día en la computadora, sin mentirle, desde la mañana hasta esta hora. No dejo, apenas dejo para almorzar y después salgo, ¿verdad? Qué Y feo. les cuento a ustedes porque están cuarto año a punto de salir y yo, sinceramente, por una cuestión de salud mental, yo ya no me conecto. Sábado luego no toco la computadora. Domingo, así sí, voy a estar sentada tranquila y no tengo mayores cosas que hacer, entonces sí me siento, empiezo a corregir tareas, ¿verdad? Pero como para adelantar y no cargarme en la semana. Porque en la semana también tengo una maestría, estoy haciendo maestría de metodología. Entonces no hay un solo día que yo esté libre de videoconferencias y de actividades. Entonces, lunes tengo, martes tengo con ustedes y con un diplomado que terminé recién. Mañana creo que tengo también clases con la gente de Santaní. El jueves tengo mi maestría. Parece que tengo también clases con el tercero segunda. Entonces va a ser de tardes. Entonces, el único momento que mi pobre cerebro puede descansar es de tarde. Y aparte tengo que hacer la tarea con mi hijo también, primer grado. Entonces es un loquerío ahora. Solamente por eso. Pero como le dije, si yo les dije que le voy a habilitar, les voy a habilitar. No se vayan a apurar por eso. Vamos a irnos hasta que esto se regularice y sobre todo ustedes también se sientan tranquilos. Yo lo que no quiero es que ustedes se desesperen. Eso es lo que no quiero. Sinceramente les digo. En mi ánimo no está que ustedes se desesperen, que se angustien. Tienen que tratar de pasar lo mejor posible porque ya de por sí la situación es bastante agobiante, la incertidumbre, los números en las noticias. Entonces, para que esto también sea un factor de estrés para ustedes, al menos de mi parte, no. ¿Sí? Bueno, em, vamos a ver un poquitito, voy a hacer, como Zoom nos pone el límite de tiempo, entonces vamos a hacer voy a presentarle yo un pequeño resumen de lo que es, vimos ya, ¿verdad? Ciencia aplicada y ciencias básicas, ¿verdad? Y voy a hacer, si nos da el tiempito, algunas preguntas de las guías para escucharle un poco a ustedes y ir aclarando algunas dudas y sobre todo que podamos interactuar. ¿Les parece? ¿Alguna sugerencia que tengan? El impacto está bien así, profe. Hay una cuestión que estoy viendo, ustedes son muchísimos, son, ¿verdad? Antes de empezar nomás. Yo les cuento que estoy pensando, creo que el puntaje del trabajo práctico, yo, ¿verdad? Yo le hablo por mi cátedra, no puedo hablar de los otros, sí, pero yo de mi cátedra, de esta, es muy probable que yo use el mismo puntaje del proceso que ustedes están haciendo. ¿Entienden?
¿Por qué? Porque son muchísimos ustedes y no va a haber temas suficientes ni grupos para hacer trabajos grupales. Bien, Entonces, pregunto. creo, ¿cómo? ¿Alguien habló? Profe, ¿Qué? hola, profe. Hola Andrés, sí, te Eh, escucho. Creo que algunos profesores también iban a hacer así, Sí, iban a hacer lo sí, mismo. estoy pensando y vamos a trabajar así, o sea, los foros, a lo mejor yo voy a hacer estas guías de preguntas para ver un poco qué ustedes están internalizando, porque no creo que que aprovechemos nada, ¿verdad? Y saquemos nada nuevo de, sí, por eso justamente, son muchísimos ustedes y no va a haber manera de que yo pueda repartir tantos temas, serían más de 10 temas y trabajar en grupos de 6 es antipedagógico por donde se mire, antiproductivo, anti todo, o sea, nadie va a aprovechar nada, entonces prefiero ir dándoles yo las guías o yo los temas y vamos haciendo esto que estamos haciendo, la plataforma va puntuando, entonces lo que voy a hacer es voy a ir alzando los puntajes nomás más adelante de las guías de trabajo, entonces cada vez va a ser más alto, ¿entienden? Entonces va a llegar seguramente que va a ser, qué sé yo, 100 puntos. Entonces yo voy a decir, yo voy a hacer un criterio así, tipo los 3 últimos, los 4 últimos trabajos, guías de trabajo, 40 puntos, eso es lo que yo voy a considerar como trabajo práctico. Entonces todos los que entregaron va a tener 40 puntos, ¿entienden? Ya les adelanto porque no veo que sea productivo que yo distribuya temas. No es lo mismo que el presencial, no me van no van a trabajar cómodos, entonces es muy complicado. La tecnología sí, entonces vamos a hacer esta dinámica que seguimos haciendo, ¿les parece? A mí me gusta tocar. Dale, entonces ya para que estemos de acuerdo, entonces esa es la propuesta que yo les doy y cualquier cosa hablen igual otra vez entre ustedes y particularmente eso es lo que le propongo para no complicarles y que se trabaje mal, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante y no quiero que se desarrolle mal, ¿sí? No digo que ustedes van a desarrollar mal, pero con la cantidad de actividades que tienen, y yo sé que hay otros profes que son lastimosamente muy intransigentes, entonces yo no quiero ser una profe que complique la vida. Yo quiero facilitar las cosas, entonces voy a hacer nomás yo y ustedes cumplan en hacer bien las tareas. Entonces ahí ya completamos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es ciencia básica y ciencia aplicada, ¿sí? Espérenme que porque justo iba a compartir y se me fue acá. Está. Avísenme cuando ven, por favor. Ciencia para nosotros y no solamente para nosotros el área de psicología, sino para todos quienes trabajamos en el área, en diferentes áreas científicas, ¿sí? En diferentes carreras, ¿verdad? La ciencia sabemos que son todos aquellos conjuntos de conceptos, ¿verdad? Propiedades que se convergen al final en un solo objeto, ¿verdad? Hay datos, explicaciones, hay principios generales y demostraciones acerca del conjunto de conceptos, acerca de los objetos que se están estudiando en este momento, ¿verdad? Partiendo de esta definición, entonces estamos de acuerdo que sí, la psicología es una ciencia, ¿sí? Porque tiene su propio conjunto de conceptos, ¿verdad? Están desde las teorías de la personalidad, está desde las conductas, las mismas escuelas tienen también sus propios conceptos y tienen sus principios generales también. Entonces, no es que las escuelas sean una ciencia, sino que las escuelas que forman parte de la psicología y de las diferentes corrientes tienen sus principios generales y eso hace que la psicología sea una ciencia como tal. La psicoterapia, como lo hablamos la última vez, es un elemento más o es un método más
utilizado dentro de la psicología a través de diferentes escuelas con diferentes herramientas mismas y metodologías propias. Mario Bunge también, ¿verdad? Que es uno de los principales exponentes del área científica, menciona que son todos aquellos conocimientos, ¿verdad? O el conjunto de estos conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento, y de lo que se van deduciendo principios y leyes generales. Una de las técnicas que nosotros o herramientas que utilizamos en psicología es la observación, ¿sí? Principalmente, ¿qué observamos? ¿Cuál es el elemento o la variable del ser humano o de la personalidad que más se observa o que es objeto de observación desde el momento en que estamos face to face con una persona? ¿Cuál es? La conducta. La conducta, correcto. La conducta que puede ser a través de verbal, ¿sí? Y no verbal. Es lo que se observa. Por eso es que hoy, con esta situación de pandemia, se complica bastante el tema de la atención online, ¿sí? Por justamente eso, porque no le tenemos al frente a la persona y a través de la atención online hay muchas cosas que se pueden alterar. Entonces, justamente de esta observación, nosotros vamos deduciendo, verá, en psicología como ciencia, los principios y leyes generales. De ahí tenemos varias leyes generales, la de la Gestalt, por ejemplo, las del conductismo, la del humanismo, ¿sí? Y las diferentes teorías de la personalidad. Este conocimiento, ustedes saben que va cambiando y va actualizándose de manera constante, pero siempre existen las bases teóricas, ¿sí? Es por eso que nosotros todavía no entramos a profundidad en todas las escuelas, porque nosotros estamos todavía, si ustedes se fijan en la guía didáctica, la unidad 1 es bastante larga porque tiene bases teóricas. La psicología como ciencia se funda sobre bases teóricas en todas las escuelas. O sea, cada escuela tiene su propio fundamento teórico, ¿verdad? Y su propia metodología de trabajo. Entonces, eso vamos a ir viendo para esta metodología también acorde a cada problemática. No todas las escuelas y no todas las técnicas son para todas las problemáticas. Existen escuelas para cada problemática. Yo puedo optar por una escuela, pero tengo que conocer las técnicas también de otras escuelas de acuerdo a la problemática que voy a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con adultos, puedo trabajar el conductismo, ¿sí? Y ver alcoholismo, trastorno de la alimentación, depresión, puedo trabajar desde el conductismo, pero hay otras problemáticas que no es así, que yo no puedo trabajar desde el conductismo porque no necesariamente necesitamos una figura profesional directiva, sino más bien de acompañamiento, ¿sí? Bueno, el otro fundamento vimos que son las observaciones ya y las experimentaciones. Sabemos que la psicología a través de los diferentes experimentos, por ejemplo, el de Pavlov, el de Watson también, ¿verdad? Que habla de que el comportamiento, la conducta se aprende y como se aprende también puede ser desaprendida, ¿verdad? Y él hablaba, creo que de un niño, decía, denme un niño y le voy a criar, que haya crecido en otro barrio, y le voy a criar en tales condiciones y van a ver que va a aprender un estilo de conducta saludable y no necesariamente delincuencial. Y viceversa, denme un niño que haya nacido en una familia estable, en un ambiente saludable, y le voy a dejar que crezca en un barrio, ¿verdad? En un ambiente donde reine y prime la delincuencia, y van a ver que esa es la conducta que va a aprender. Entonces, a través de esos experimentos, nosotros vimos que se fueron fundamentando ciertas teorías y ciertas leyes, ¿verdad? Que hoy en día se utilizan para seguir haciendo las observaciones propiamente. Utilizamos métodos, modelos y teorías, que es lo que recién estábamos diciendo, a fin de generar nuevos conocimientos. Y esta división que vimos son dos divisiones, ¿verdad? La ciencia básica y la aplicada. La básica concretamente se lleva
para fines prácticos y la finalidad que tiene es obtener conocimiento de principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad misma, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ciencias? La física y todos los derivados de la misma, la geología, la química y todo lo que se deriva de la misma, ¿verdad? O sea, vienen a ser eh, las ciencias concretas, ¿sí? Las ciencias exactas, eso es lo que quería decir. Las ciencias exactas son concretamente aquellas ciencias básicas y las ciencias aplicadas, su objeto principal es conocer diferentes áreas especializadas de la ciencia a fin de resolver problemas prácticos, ¿verdad? O problemas que se presentan en la cotidianidad. Y busca resolver estos problemas específicos creando estrategias, productos o alternativas. Entonces, ¿en qué grupo nosotros estamos? ¿Ciencias básicas o ciencias aplicadas? Puede ser en ambas, profe. Y fundamentame por qué en ambas. Y en ambas porque, primeramente, psicología, como dijiste al inicio, es una ciencia con su propio método, que utiliza el método científico, genera teorías y posteriormente lleva a la práctica. ¿Alguien más que esté de acuerdo o piense diferente? Hola. Yo pienso igual que Julie. ¿Otra más? 2-0 parece. Profe, Señora. coincido con lo que dijo la compañera, porque al llevar al área práctica los conocimientos adquiridos, ya pasarían a formar parte de la ciencia aplicada, Ciencia porque busca aplicada. resolver un problema. Sin embargo, creo yo, ¿verdad? Eh, yo, s- la psicología está dentro de las ciencias aplicadas. ¿Por qué? Porque abarca varias áreas de especialización, ¿sí? Abarca la conducta humana, pero en diferentes contextos. El comportamiento humano, pero en diferentes contextos. Es cierto, tiene su propio método, pero principalmente a través de la observación busca explicar y responder y resolver esos problemas específicos, ¿sí? Y va creando estrategias de afrontamiento, de resolución, ¿verdad? En los diferentes contextos en los que se presenta. Entonces, no es una ciencia exacta, porque el comportamiento no es 1+1=2, no es una ciencia básica, ¿sí? Las leyes están, las teorías están, pero se van adaptando y se van descubriendo también nuevas corrientes o nuevas alternativas con el correr de los años. ¿Me explico? Entonces, forma parte de Sí, una ciencia profe. aplicada. Profe, ¿puedo Bueno, agregar algo? sí, te escucho, Luis. Yo recuerdo que según los materiales que habíamos leído, una ciencia básica es cuando se interesa de manera desinteresada por un aspecto de la naturaleza. Y en este Ujú, caso, por ejemplo, nuestra materia en sí estudia la mente de una manera desinteresada. Por lo ujú, tanto, según los materiales, la ciencia, o sea, la psicología como tal se puede considerar básica y ya luego aplicada también por lo que vos acabas de decir. Y ujú. por otra parte también está la ciencia exacta, que creo que no hay que mezclar con la ciencia básica, porque la ciencia exacta como tal sería creo que la lógica, la matemática, La matemática, la física. y nada más por eso, o sea, viste que cuando te escuché hablar nada más me pareció que juntaste ambos términos, tanto A la de básica básica como y exacta. exacta, sí, nada más por eso. Sí, entiendo. Sí, me parece súper, súper oportuna tu aplicación. Sí, podría ser, pero forma parte, es más, en su mayoría, teniendo en cuenta un poco también, como dije, las especializaciones de la ciencia aplicada. A lo mejor inicialmente es básica, pero posteriormente se aplica porque no nos quedamos solamente en el conocimiento. Sí, sí, vemos un poco lo que es la definición concreta de las áreas mismas de especializaciones de la psicología. Por ejemplo, la clínica, vemos que se trata de identificar, diagnosticar, predecir, tratar, ¿verdad? Los mismos problemas de salud mental que se presentan, ¿sí? De hecho, acá ya me sale que tenemos 10 minutos, bueno.
Y bueno, las diferencias que podemos encontrar también, otra de las preguntas que vimos es de la psicología con otras ciencias, ¿sí? O con la Profe, filosofía misma. Sí, te escucho. profe, discúlpame que te interrumpa. Nosotros tenemos un compañero, no sé si Alejandro, que tiene eh, Zoom, creo que ilimitado. Si Y, hablas con él o algo así, y si puede él está, crear y la si sala. es, y si está acá, puede crearlo, si no, corto y vuelvo a crear nomás un ratito. También, también. Entonces ya con el siguiente 40 minutos ya terminamos. ¿Entienden? Vamos a hacer eso, entonces voy a cortar para entrar en esta última parte que es la explicación y ver un poco también el tema de la respuesta de tareas, ¿sí? Y vuelvo a crear otra sala. Dale, profe, sin problemas. Dale, dale. 10 minutitos, estamos a vuelta. Va a arreglar voto. Y se me enamoró toda la leche, lo pagó. General, también esta pregunta estaba en la guía de trabajo. ¿Cuál es la diferencia de la psicología con la filosofía? ¿Qué diferencia ustedes creen que es la principal? Hola, les escucho. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. La psicología usa un método científico, profe. ¿Cómo? Que la psicología tiene un método científico. ¿Y O sea, acaso se la basa, filosofía? La filosofía no tiene. Pregunto. la filosofía se basa en hipótesis y o sea, para mí la psicología es una ciencia más fundamentada. ¿Por qué? Porque tiene más métodos científicos en el sentido de que se experimenta más Exacto, con eso las sí, teorías. realiza experimentos y necesita contrastar también esos experimentos y comprobar, ¿sí? Exacto. La filosofía, si bien como vos decís, también tiene teoría e hipótesis, también la psicología tiene teoría e hipótesis. Sin embargo, en cuanto a experimentación y observación, ¿verdad? Ahí es donde marca un poco también la diferencia en cuanto al método científico, porque la psicología debe realizar ese experimento y contrastar con las hipótesis. La filosofía realiza un análisis de diferentes situaciones, ¿verdad? Ya sean políticas, sociales, eh, de la vida misma, de la existencia del universo, ¿verdad? Del trabajo, del comercio, pero no necesariamente prueba o experimenta, ¿sí? Y tampoco contrasta con sus teorías para ver si efectivamente es o no así. ¿Sí? Otra de las cuestiones también que marca un poco ahí la diferencia, que no son los mismos y porque es con el tiempo se fueron, eh, fue necesario la separación, es mismo también porque la filosofía abarca las cuestiones éticas, las cuestiones morales, ¿sí? En diferentes contextos y situaciones, ¿verdad? Analiza sobre esto, sobre la moral, sobre la ética. Sin embargo, si bien desde las ciencias de la psicología se podría analizar también las cuestiones éticas y morales, no es el objetivo, porque no tiene una verdad absoluta, ¿verdad? Y no busca tampoco la verdad absoluta, ¿sí? Busca principalmente comprender este comportamiento humano, ¿verdad? Y a través de esta observación y del método experimental, crear teorías, ¿verdad? Probar teorías y a través de las hipótesis que crea, ¿verdad? Con estas mismas teorías. Otras de las cuestiones también que vimos un poco que si bien la filosofía es la base de prácticamente todas las ciencias, ¿verdad? Porque analiza las suposiciones, las presunciones, las metodologías de la investigación, la psicología utiliza una parcela o una parte de ese conocimiento,
de esa amplitud de conocimiento científico de la misma filosofía, ¿verdad? Que es justamente el comportamiento humano. Y no depende únicamente de la filosofía para su existencia, ¿sí? Si bien es la base, pero no depende de la misma para exigir. También vemos otra diferencia que fui mencionando acá, es que desde la filosofía o desde ciertos, o se respetan los principios filosóficos, ¿verdad? Se busca o se pretende conocer la realidad objetiva. Sin embargo, desde la psicología no buscamos una verdad única y absoluta, ¿verdad? Y tampoco universal. Eh, no nos se centra más allá, no nos centramos solamente en las creencias, va más allá de las creencias u opiniones que tengamos acerca de una situación, sino que nos basamos en las teorías, ¿sí?, existentes, probadas a través, mediante una hipótesis probada a través de una experimentación o de una observación. Estudia la mente a través de todos los métodos que tienes, ¿verdad? Con sus defectos y también con sus sesgos. Si bien existen situaciones que podría darle subjetividad, siempre está buscando la objetividad y no desde el punto de vista particular, sino desde el punto de vista de la contrastación. Los datos que se obtienen siempre en las diferentes investigaciones necesitan ser contrastados con otros equipos científicos. No es que yo hoy voy a aplicar un instrumento, ¿verdad? Voy a baremizar acá en Paraguay y voy a decir que ya es válido y fiable porque yo necesito trabajar eso y que ese mi instrumento que yo utilicé se pueda volver a utilizar en otro tiempo y con otras personas y mismo si es posible con otra población para poder hacer una generalización de mi teoría. Si no va a quedar un descubrimiento, ¿verdad? Pero va a ser parcelizado, o sea, solamente para esa población o para ese grupo, ¿sí? Siempre se necesita contrastar, se necesita el apoyo de un equipo de multidisciplinario o de otro equipo de psicólogos pares, ¿verdad? Para que se puedan ir desarrollando nuevas estrategias, nuevas psicoterapias, nuevos métodos también, pero en contrastación. Sin embargo, desde la filosofía no hay necesidad de contrastar, ¿sí? El conocimiento se construye en la medida en que la persona tiene una capacidad analítica, ¿verdad? Profunda, sobre todo. Y no necesariamente no hay necesidad de probar, no hay necesidad de llevar al campo, de volver a aplicar o de volver a filosofar sobre un tema en un periodo de tiempo determinado. ¿Está? Esas son más o menos las diferencias que yo consideré importante mencionar, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo un poquitito. Bueno, Entonces, que sí, una consulta. Entonces, filosofía vendría a ser una ciencia básica y psicología una ciencia aplicada, ¿verdad? sí, por ahí vamos, así mismo es, porque es a nivel general, ¿sí? Y como dijo hace rato el compañero, si bien tiene parte de básica, principalmente la psicología se encarga de aplicar esos conocimientos, llevar al campo y tener adquirir, ¿verdad? O aportar conocimiento nuevo en las diferentes áreas, que es una de las cuestiones que también nosotros hacemos con las tesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que el objetivo de la tesis? O de una investigación. ¿Con qué objetivo realizamos? ¿Verdad? Aparte de recibirse, tiene que aportar algo nuevo, ya sea conocimiento, construir una nueva teoría, ¿verdad? Construir una nueva ley, una nueva generalización, aportar algo nuevo. Generalmente vamos por el campo del conocimiento, ¿verdad? Una ampliación. Ya no construimos teorías porque las teorías ya están, ¿verdad? No vamos a desechar una teoría que tiene bases probadas y bases experimentales en varias situaciones y en diferentes épocas los resultados fueron similares, sino lo que hacemos es contrastar lo que ya existe y aportar algo más, ¿sí? Pero no se desecha, pero sí, es así como decís. Otra consulta que les quería hacer, en cuanto al dualismo, ¿qué encontraron ustedes?
¿Te referís a lo que teníamos en el material, profe? Sí, sí, papá, te iba a decir, así yo le hablo a mi hijo, perdón. Sí, así es. A ese. Sí, a la guía de trabajo que yo les di. Y el dualismo creo que considera que tenemos dos naturalezas, una abstracta que sería la mente o el espíritu y una material que es el cuerpo. Y Sí, creo que eso nace ya de ¿cómo era? Descartes, si es que no me equivoco. sí, porque Platón era el que hablaba del alma y Aristóteles del cuerpo. Sí, esa es la teoría dualista. Que esta teoría, fíjense, sigue incluso vigente con el tiempo y hasta ahora, porque ustedes saben que las enfermedades somáticas está basada en esta teoría, ¿verdad? Tiene sus orígenes ahí. Existen situaciones que afectan el alma, en este caso las emociones, y repercuten directamente en el cuerpo, ¿sí? Entonces es imposible separar alma y cuerpo o mente y cuerpo para explicar algún tipo de malestar o de situación desde la psicología, ¿verdad? Siempre mente y cuerpo van a ir juntos y eso en eso es lo que sostiene, eso es lo que sostiene la teoría dualista. Profe, podemos decir que el humanismo tiene una concepción dualista del ser humano. Y el humanismo, una de las principales corrientes, y también dentro está la logoterapia, ¿verdad? Que se centra principalmente en darle al ser humano la posibilidad de ser el artífice de su propio cambio, porque el conductismo, ¿verdad? Principalmente versa eh, sobre, a ver, un poco, darle responsabilidad, pero desde el terapeuta, hay quien va marcando las pautas para deconstruir o desaprender algún tipo de comportamiento, es el terapeuta. O sea, las estrategias nacen del terapeuta y no del paciente. Profe, ¿Entendés? Sí. ¿hay alguna escuela, algo así, que se haya basado en el materialismo? Mm, creo que es la sistémica. Creo que es la sistema porque se centra principalmente, la sistémica es la que está centrada principalmente en que todo ser humano es un sistema y su entorno también, ¿verdad? Entonces ¿Como es como que la neuropsicología? no, la neuropsicología se centra en la mente, Ah, ok. principalmente mente, ¿sí? Que todo el sistema nervioso y todas las implicancias del mismo, ¿verdad? O sea, todo se programa desde el cerebro. La neuropsicología está centrada principalmente en las funciones del cerebro y en cómo éste puede ser programado, ¿verdad? Para aprender, desaprender, para hacer frente a ciertos males, para mejorar en ciertos aspectos, pero está centrado principalmente en la mente. Ese es el famoso, el poder de la mente. Profe, ¿y cuál era la que estaba en contra del materialismo? No se me viene ahora. O sea, que era su oposición. Espera, que te voy a decir cuál era. ¿Cuál era? Sí, era y la de Platón era El idealismo. el idealismo, sí, el mundo de las ideas, sí, de Platón era, que estaba en contra, que él decía que todo ocurría en las ideas y que estaba por eso es que se denomina el famoso el amor platónico. Ustedes saben que de ahí viene, ¿verdad? Porque es el mundo de las ideas, el mundo de lo perfecto. Y en las ideas es todo perfecto, está todo bien, es todo correcto. Y que a eso uno quiere llegar siempre. ¿Se entiende? Sí, profe. Creo que Sí. se entiende. Sí, ¿Alguna profe. otra consulta que quieran hacer?
Profe, a mí me sigue quedando una duda. Yo no sé si es que vemos desde el humanismo, ¿verdad? Al ser Mm. humano como una entidad con una naturaleza dualista o no. Eso no sé por qué, no sé si yo nomás no puedo captar eso o demasiado le quiero dar la vuelta a una sola cosa. No, lo que pasa es que cuando entremos en la escuela vamos a ver, ¿verdad? Pero sí, el humanismo, todas las escuelas de psicología, o sea, independientemente, ven al ser humano como mente y cuerpo, ¿sí? Pero, y es dualista. Pero Entiendo. más énfasis en el humanismo, como vos decís, porque, bueno, partamos luego que yo soy de la corriente humanista, ¿sí? O sea, una de las escuelas que yo más utilizo y que opté es la humanista. Pero no es por eso que te voy a responder lo siguiente. Em, pero como te dije al principio, todas las escuelas ven al ser humano de mente y cuerpo, ¿sí? El humanismo se centra más en cuestiones de la mente que repercuten en el cuerpo y responsabiliza, ¿verdad? Al mismo ser humano se le da el famoso libre albedrío de poder modificar o cambiar esas situaciones. El terapeuta actúa de un guía. En las otras escuelas, en el conductismo, la mente está programada y aprendió del ambiente, ¿sí? Entonces puede desaprender también, pero con la estructura, ¿verdad? Y las guías de trabajo serían, por llamarlo de alguna manera, o técnicas que son establecidas, o sea, parte desde el terapeuta. También se le ve como mente y cuerpo, pero programable y desprogramable. Entiendo, profe. ¿Se Yo, entiende? profe, no sé si es que a mí me enseñaron tan mal o yo no aprendí bien, pero a mí me habían dicho, por ejemplo, en años anteriores, que el conductismo como tal ve al ser humano como algo mecánico. Por ejemplo, un vehículo está compuesto de sus partes y tiene un motor. El motor como tal hace un ruido. La Mm, mente en este caso es el ruido de nuestro cuerpo. Todo lo que está ujú. en nuestra mente en forma de palabra es como una articulación de un músculo que ingresa y está ahí, pero ya como resultado de un, ¿cómo era que se decía De esto? un Que programa, bueno, algo que ya de, aprendió. de, de un estímulo, creo yo. Entonces, Mm. prácticamente en el conductismo son monistas porque solamente ven el cuerpo como una cosa real y lo único que debe ser estudiado y como tal, en otras palabras, la mente en sí luego no existe. No sé si es que exagero yo. No, no. O sea, tendríamos que ver quién te dijo eso y por qué, en qué contexto, porque fíjate que el conductismo luego lo que hace es se une con la corriente cognitivista, ¿sí? Y de ahí se forma la corriente cognitiva conductual. Justamente porque los pensamientos, a ver, voy a poner mi cámara para hacer como, para mostrarte. Los pensamientos, eh, in- los pensamientos influyen. Acá está. Los pensamientos, voy a hacer así, es como un triángulo, ¿sí? Y en la punta, acá, están nuestros pensamientos. En una esquina están nuestros sentimientos y en la otra esquina están el comportamiento, ¿sí? Es el yo pienso, yo siento, yo actúo. Entonces, desde ninguna perspectiva o corriente se puede hacer una separación. Lo que sí hace el conductismo es que dice que el ser humano es, como te dije yo, programable y desprogramable, que uno aprende, escucha, ¿verdad? Y replica lo que va aprendiendo, ¿verdad? Y que si uno quiere modificar, ¿verdad? Lo que aprendió, tiene que desaprender a través de las técnicas que son establecidas por el terapeuta, no nace del paciente, a Entiendo, diferencia profe. del ¿Sabes? humanismo. De repente quizás por eso se tuvo que unir con el cognitivismo, ya que no era viable seguir el estudio del ser humano desde la forma No se que puede estudiarlo la conducta de forma única como meramente cuerpo. O sea, el soma solo no se puede estudiar, entiendo, ¿sí? profe, porque a mí Porque me de habían alguna u dicho otra que, manera, eh, sí, sí, a mí me no, que de habían alguna dicho u otra que, manera en el soma influyen los pensamientos. Por ejemplo, las ideas irracionales, ¿verdad? Las ideas irracionales, ¿cómo influyen? Que son pensamientos. ¿Cómo van a influir en nuestros sentimientos?
¿Me preguntas, profe? Sí, te pregunto. Las Una idea ideas irracional, cualquier idea, eh, ¿cómo va a influir? ¿Cómo vas a sentir y va a si influir hacemos así? y de arriba para Una idea abajo. irracional, por ejemplo, si me aplazo, ¿verdad? Soy malísima alumna, no voy a servir para nada. ¿Cómo me voy a sentir? Y mal. Incapaz, ¿verdad? Inútil, me va a bloquear, voy a tener miedo posteriormente y cómo voy a actuar por ende, Luis, para irnos al otro extremo de nuestro triángulo. Y voy a procurar, ¿Cuál va a ¿verdad? ser mi comportamiento? Y tiene que ser al revés. O sea, me imagino, ¿verdad? No, si estamos hablando de la idea irracional de sentirse inútil, ¿sí? Y que porque me aplacé, ¿verdad? El aplazarme y la idea irracional es que yo no voy a ser una psicóloga, no me voy a recibir. Esa es mi idea irracional, ¿sí? Entonces, mi sentimiento, ¿cuál va a ser? Un sentimiento, una emoción negativa. Negativa. ¿Cuál? Por ejemplo, frustración, inseguridad, Sí, miedo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo yo me voy a comportar? Y ¿Cuál va a ser mi negativamente, conducta? una conducta negativa. No ¿Cuál, por sabría ejemplo? decir Y una conducta tristeza, negativa, no, conducta, depresión. sentimiento me decís, conducta. eh, No voy a estudiar más, voy a querer dejar la carrera, a lo mejor no voy a asistir a las siguientes clases, ¿entendés? O puede ser que deje el año, ¿entendés? sí, Entonces, ves profe. cómo actúa un pensamiento irracional en el sentimiento y en la conducta directamente. Entonces, es muy difícil atascar la conducta si no vemos el origen, Entiendo, profe. ¿entendés? Sí, profe. Voy a desaprender lo que te dije entonces, profe. Sí, tenés que, o sea, sí, me parece válido, Luis, como, como una base de conocimiento, ¿verdad? Que vos sepas que el ser humano aprende de lo que escucha y la mente es como el motor, como vos dijiste, ¿verdad? Totalmente válido, no hace falta que desaprendas, pero a eso unile nomás, que qué es lo que le rumía o aprende, qué es lo que le hace ruido para que tenga esa conducta. Está bien, profe. ¿Entendés? Y en general, para todas las problemáticas que vayamos viendo, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta ese ejercicio que yo hice recién con él, ¿verdad? Pienso, siento, actúo, ¿sí? Entonces, si eso nosotros invertimos en positivo, ¿verdad? Hacemos nuestro pienso, siento, actúo en positivo, por ende yo voy a actuar de forma positiva y eso va a repercutir otra vez en lo que yo y en la concepción o en la idea que yo tengo de mí misma. Y eso va a hacer también que yo me sienta satisfecha, contenta y alegre y diferente. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, ¿Y los clarísimo. demás? Y se entiende, profe. Perfecto. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Así vamos a cerrar antes que nos eche otra vez Zoom. Profe, el PowerPoint que vos estabas mostrándonos, ¿está, verdad, en la plataforma o vas a alzarnos eso o es No, algo, ese una yo hice herramienta para mi tuya? recuerda memoria, pero les puedo alzar, no hay problema. No sé nomás en qué clase les voy a poner, porque viste que es un compendio de todo, un resumencito de todo. Mi recuerda memoria es, pero les puedo alzar, no hay ningún problema. No sé nomás en qué clase les voy a alzar para que sepan de qué. En la 2 Y depende de los compañeros si es que quieren. para que sepan, o si no, no sé, en algún foro de novedades, algo así, puedo alzar el documento porque es un compendio nomás que yo hice, ¿verdad? Como para justamente generar un debate. Sería bueno contar con eso, profe. Sin problema. Voy a alzar, voy a ver si me permite alzar en el foro el documento, voy a alzar. Y si no, voy a alzar en la clase 2. ¿Les parece? Genial, profe. Bueno, ¿alguna duda y alguna sugerencia que tengan? ¿Les parece bien esta dinámica de clases? ¿Hay algo que no les gusta o quieren cambiar? Díganme si vemos otras estrategias.
a mí me encanta siempre cuando tenemos la oportunidad de poder debatir, preguntarle y creo que a mí al menos me queda mucho si aprendemos, creo que se aprende más. Y ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, lo justamente es generar debate. Yo no soy dueña de la verdad. A mí me encanta escucharles porque significa que están leyendo. Me encanta que a veces no estén de acuerdo conmigo porque significa que están leyendo. Entonces, me parece sumamente interesante que se genere ese tipo de debates. Entonces, yo por hoy les dejo. Profe, antes que, Sí, que te aquí. vayas, Sí. yo quería preguntarte, profe, si vamos a tocar en algún momento la terapia dialéctico-conductual. ¿Cuál, la cognitiva conductual o la dialéctica No, sola? la dialéctica conductual, la que es la de tercera generación, que combina la cognitiva conductual con una parte budista y filosofía zen y todo eso. Vos sabés que dentro de la guía didáctica creo que está como terapias alternativas. Las Ah, de como terapias alternativas, está, fíjate en la guía, pero está como las últimas unidades, porque en realidad que tiene 4 unidades nomás luego, y cada unidad tiene así larguísimo de su unidad, sus contenidos temáticos, sí, pero sí. está creo que como terapias alternativas. Porque es más bien para el trastorno límite nomás luego. Sí, pero es como una terapia alternativa también donde está incluso el Sí. yoga, el tema de la meditación, el reiki, eso está como terapia alternativa. Ok, perfecto. Pero sin problema, o sea, cuando lleguemos a eso, haceme acordar y incluimos nomás. O si vos querés hacer una presentación al respecto, bienvenido sea. En serio Bueno, te profe, digo. bueno. Bueno, Gracias. ¿está? Bueno, chicos, nos despedimos por hoy. Nos vemos dentro de 15 días, ¿les parece? Está bien, profe. Está bien, profe. Gracias, profe. Chao, chao, que Gracias. descansen. Chao, chao. Chao, chao.